Hola, mi nombre es Luz Viridiana Cisneros Rivera del grupo M8C1G70-040. Mi asesor es Luis Alberto Aguilera y este es mi proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos, Diversidad Cultural y Derechos Humanos. Elegí este tema porque me interesa mucho entender cómo se violan los derechos humanos cuando no se respeta la diversidad cultural. Vivimos en un país con muchas culturas, lenguas y formas de pensar, y creo que es muy importante aprender a convivir con respeto. Muchas personas todavía sufren discriminación solo por ser diferentes, y esto no debería de pasar. En este trabajo quiero hablar sobre este problema, por qué ocurre y qué podríamos hacer para cambiarlo. En muchas comunidades, personas de diferentes culturas o pueblos indígenas sufren discriminación o exclusión. Esta situación representa una violación a los derechos humanos. El 40% de las personas indígenas en México han sufrido algún tipo de discriminación, según la INEGI en el 2020. Muchas personas que pertenecen a los pueblos indígenas, migrantes o grupos con tradiciones diferentes sufren discriminación o rechazo solo por ser distinto. Esto no solo afecta su vida diaria, también representa una violación a los derechos humanos. En lugar de valorar la diversidad, en algunos casos se rechaza o se ignora, lo que causa exclusión, violencia o desigualdad. Este es un problema social que aún existe en muchas partes del país. Es muy importante entender y visibilizar este problema para promover una sociedad más justa, incluyente y respetuosa en la diversidad cultural. El objetivo de este trabajo es entender cómo la falta de respeto a la diversidad cultural puede causar violaciones a los derechos humanos. También busco identificar los problemas más comunes relacionados con la discriminación cultural y proponer algunas ideas o acciones que ayuden a crear una sociedad más justa, donde todas las personas sean valoradas, sin importar sus costumbres, idioma o forma de vivir. Me parece importante investigar este tema porque la discriminación por razones culturales sigue presente y muchas veces no se habla de ello. Quiero que más personas tomen conciencia que la diversidad es algo positivo y no un motivo para rechazar a alguien. Además de conocer el tema nos ayuda a entender mejor nuestros derechos y lo de los demás. Para esta investigación utilicé metodología documental, analicé artículos, leyes, estadísticas y reportes de instituciones como el INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También consulté información sobre los derechos de los pueblos indígenas y casos reales de discriminación. Aquí les presento el caso de una mujer indígena que su nombre es Ernestina Asensio y fue en el 2007. Ernestina, una mujer indígena náhuatl de 73 años, vivía en la comunidad de Soledad, Atzompa, en Veracruz. En febrero del 2007 fue llevada al hospital con graves lesiones y denunció antes de morir que había sido violada por soldados del ejército mexicano que se encontraban en la zona. Sin embargo, en lugar de investigar a fondo, las autoridades negaron los hechos, modificando el diagnóstico médico y cerrando el caso, alegando que murió por causas naturales, gastritis crónica, lo cual fue rechazado por su comunidad y defensores de los derechos humanos. ¿Por qué fue discriminación? No se respetaron sus derechos como víctima ni como mujer indígena. No tuvo acceso a una investigación justa ni a la verdad. Las autoridades minimizaron el caso posiblemente por su origen indígena y por ser una mujer de mayor edad. Hubo una clara violación al derecho de la justicia y la verdad y la protección legal. Con esta investigación espero comprender mejor por qué se sigue discriminando a las personas por su cultura y cómo esto afecta sus derechos y qué podemos hacer para cambiar esta realidad. También quiero mostrar que el respeto a la diversidad es la clave para garantizar los derechos humanos de todos. Si no se promueve el respeto a la diversidad cultural, entonces las violaciones a los derechos humanos seguirán aumentando en las comunidades multiculturales. Una solución sería fortalecer la educación intercultural desde la escuela para que los niños y jóvenes aprendan a respetar y valorar otras culturas. También sería útil hacer campañas sociales en medios de comunicación que promuevan la inclusión y la igualdad. Además, es importante que se aplique correctamente las leyes que protejan los derechos culturales y humanos para evitar abusos y discriminación. En conclusión, aprendí que los derechos humanos
y la diversidad cultural están muy relacionados. Todas las personas merecen ser respetadas sin importar su cultura, forma de vida o creencia. La discriminación por ser diferente es una forma de violar los derechos humanos y es algo que todavía pasa en muchas partes del mundo. Por eso es importante que como sociedad aprendamos a convivir con respeto y a valorar las diferencias. Si todos nos ayudamos a crear más conciencia y actuamos con igualdad, podemos vivir en un mundo más justo donde se respeten los derechos de todas las personas. La discriminación hacia los pueblos indígenas es uno de los problemas más antiguos y graves que aún persisten en muchos países, incluyendo México. Aunque se habla mucho sobre la igualdad y los derechos humanos, la realidad es que millones de personas indígenas siguen siendo excluidas, invisibilizadas y tratadas como si valieran menos que los demás. Esto no solo es injusto, sino que representa una gran contradicción para una sociedad que dice valorar la diversidad. Desde la época de la conquista, los pueblos originarios han sido víctimas de despojos, violencia, imposición y de costumbres y marginación. A pesar de que han resistido durante siglos para mantener su identidad, lengua y cultura, hoy en día enfrentan barreras enormes para acceder a servicios básicos como la salud, educación o justicia. Además, muchas veces son objeto de burlas, estereotipos o comentarios racistas que los hacen sentir menospreciados por el simple hecho de hablar una lengua indígena o vestir ropa tradicional o vivir en comunidades rurales. Lo más doloroso de esta situación es que no solo ocurre en el pasado o en lugares lejanos, sino que en nuestro día a día, en las escuelas, hospitales, oficinas, medios de comunicación y hasta en nuestras propias familias, hay personas que creen que las culturas indígenas están atrasadas o que no tienen valor, cuando en realidad son portadoras de sabiduría profunda, de formas distintas de ver el mundo y de respeto por la naturaleza que hoy más que nunca necesitamos recuperar. La discriminación indígena no es solo un problema individual, sino estructural. Esto quiere decir que no basta con que las personas cambien su forma de pensar, sino que también se necesitan políticas públicas, leyes justas y acciones concretas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos. Creo que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la vida política y a recibir educación en su propia lengua, a que sus tierras y culturas sean protegidas y vivir con dignidad como cualquier otra persona. Reflexionar sobre este tema también nos invita a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan abiertos estamos a conocer y a respetar otras culturas? ¿Repetimos frases o actitudes discriminatorias sin darnos cuenta? ¿Valoramos la riqueza de vivir en un país multicultural? La solución empieza con el respeto, con la educación y la empatía.